Hoy en Conexión Gran Canaria tendremos invitados muy especiales que nos explicarán la iniciativa Solidarios con Altura. También tendremos a María Isabel Nievas, escritora del libro Entre dos mundos, conviviendo con el autismo. Y por último tendremos la denuncia del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, que conoceremos en breves instantes. Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Gran Canaria, donde en esta ocasión vamos a tener un programa con temas muy interesantes e iniciativas muy bonitas, por lo que hemos querido empezar con este evento que se va a producir en tan solo unos días, y es el Solidarios con Altura, por lo que tenemos aquí a dos participantes muy importantes: el organizador del evento, Rodrigo García, y el padrino del evento, Óscar Alvarado. ¿Cómo están? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí hoy, aquí en el programa de Conexión Gran Canaria, para dar a conocer este evento tan importante que es el de Solidarios con Altura. Quería preguntarte, Rodrigo, un poco cómo comienza o en qué consiste primero este evento y después cómo comienza. Pues este evento realmente empieza como una motivación en la que yo, trabajando aquí en la fundación, llevaba ya tiempo siendo voluntario y demás, y siempre tenía como esa, ¿no?, esa inquietud de poder hacer algo más para aportar mi granito de arena y dejar como una huella. Y desde que yo era pequeñito siempre he jugado al baloncesto, siempre me ha gustado, y bueno, y mi ilusión siempre fue poder hacer un evento de baloncesto. Y estando aquí en la fundación, pues con los niños con los que trabajamos y con sus familias, pues decimos: oye, queremos hacer actividades extrahospitalarias para que los niños salgan un poquito de la rutina, ¿no?, y de todo lo que se vive en el hospital, que no es un clima muy agradable. Entonces, intentamos hacer pues un evento distinto donde sea lúdico, pero también sea deportivo y se junte también un poco la concienciación social. Y bueno, pues ese realmente es como el motivo principal por el que nace Solidarios con Altura, claro. Un evento en el que se mezcla la solidaridad, la música, la diversión y esa vía de escape para esos niños con leucemia. ¿Óscar? Sí, esa es la clave. Yo aquí tengo poco mérito. Yo creo que a mí Rodrigo me llama en su día que si quería pues apadrinar el evento, y yo encantado, ¿no? Estoy muy orgulloso de apadrinar el evento estos 3 años, ya vamos por el tercero, y bueno, encantado por lo que dices, por poder compartir mi profesión, que es el baloncesto, pues con niños que están pues pasando una etapa difícil y donde podemos hacer un día diferente para ellos y se les nota en sus sonrisas cuando van al partido. Dos personas que las unen la pasión por el baloncesto. No te he presentado todavía, fuiste ex jugador del Granca, ahora eres jugador del Club Baloncesto Cáceres, y Rodrigo también, como nos ha comentado ahora, desde su niñez ha estado jugando siempre en el baloncesto. Una pasión que se ha convertido en una iniciativa tan bonita como es la de Solidarios con Altura. Sí, claro, es decir, al final pues yo a Oscar no lo conocía de antes del evento. Sí sabía quién era porque como sigo el baloncesto, sí me conozco a él, conozco a su hermano que también ha sido jugador de baloncesto, y pues tenemos como una amiga en común que en su día, cuando yo empiezo a maquinar un poco, ¿no?, todo este tema del evento Solidarios con Altura, me comenta: pues yo conozco a alguien que es jugador de baloncesto, y me dice Óscar Alvarado. Digo: ¿Óscar Alvarado? Porque que lo conozco, sí, fue jugador del Granca y demás. Entonces, como que digo: claro, claro, déjame su contacto y hablo con él. Y desde el primer, fue como un flechazo, es decir, desde el primer momento que empezamos a hablar hubo una súper buena conexión, él súper participativo, y digo: pues mira, pues genial.
y empezamos ahí a construir poco a poco lo que ya es pues el tercer año, ¿no?, de Solidarios con Altura. 3 años en los que hemos visto un ambiente súper bonito, donde los niños disfrutan, las personas que participan también se sienten súper agradecidas de que formen parte de esta iniciativa tan bonita y en la que se crea un ambiente solidario y de diversión. Exacto. Quería remarcar que cuando me dicen la oportunidad de entrar en este proyecto, muchas veces me lo agradece, incluso Rodrigo, me lo agradecen las familias de los niños, y es totalmente al revés. El agradecido soy yo estoy totalmente agradecido de poder compartir con ellos mi profesión y poder compartir un día tan bonito bueno, y ahora estos 3 años, ¿no? Al final hemos creado como una familia, y esa asociación de la Fundación Alejandro da Silva pues me ha dado la oportunidad a poder entrar, no tanto como ellos, pero sí a poder vivir de cerca pues la realidad que viven, y no solo padecen, porque también se crean momentos muy bonitos, especiales, donde a mí me llena muchísimo. Entonces, no solo es el agradecimiento que yo recibo, sino el que yo quiero dar, porque yo estoy encantado de estar aquí compartiendo pues baloncesto con niños que les encanta y que te lo devuelven con una sonrisa, y al final me llena más a mí. Una familia que se forma desde esa organización de ese evento hasta el día en el que se celebra. Rodrigo, quería que le explicases un poco a nuestros espectadores que no conozcan esta iniciativa o este evento, en qué consiste, cómo pueden participar y con qué se van a encontrar ese día. Bueno, pues se van a encontrar primero con un partido bastante divertido. La gente que a lo mejor no entiende tanto de baloncesto pensarán, bueno, un partido de baloncesto, yo no me gusta mucho el baloncesto y demás. Es que no tiene nada que ver. Es decir, sí, el baloncesto, por así decirlo, es el tema principal, ¿no?, o el que queremos recalcar como el deporte y la disciplina que se imparte, pero lo importante es la ayuda que estás haciendo simplemente con asistir o con querer colaborar con nosotros. Cuando adquieres la entrada a través de mastaquilla.com, que al final pues es un precio simbólico que ponemos, son 10 euros, ¿no?, que siempre instamos un poco a la población a que la compre, a que colaboren con nosotros, y es verdad que tenemos la fila cero, pero en lo que queremos hacer especial hincapié es en que la gente venga, porque, Que participe. porque precisamente cuando estás en el evento y respiras lo que se respira allí y ves las caras de los niños, la felicidad de los niños, los padres agradecidos, porque realmente el evento lo hemos hecho para contribuir, como es el objetivo general de la Fundación, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares. Y con este evento yo creo que conseguimos eso realmente, que los jugadores, junto con los humoristas, junto con los músicos, con los artistas, con todas las personas que participan en el evento, conozcan a los niños y a las familias, y los niños tengan la oportunidad de conocer a estas personalidades, ¿no?, que a lo mejor en otros ámbitos de la vida no los podrían haber conocido, y que los jugadores pues y todas las personas que participan puedan estar con los niños ese día, y que claro, la población que venga va a ver esa alegría y se van a empapar y van a absorber toda esa felicidad que desprenden los niños. Exacto. Y además, como comentabas, ese precio simbólico de esos 10 euros, al final estamos contribuyendo en la compra de esa entrada a una donación. Sí, correcto. Realmente nosotros siempre lo que estamos haciendo es buscar actividades recaudatorias, como es el caso del evento Solidarios con Altura, para nosotros pues seguir invirtiendo, ¿no?, en las familias y en los niños y también en los pacientes adultos, porque no solo estamos en el materno. Yo, por ejemplo, sí estoy en el materno, pero mis compañeras, que desde aquí quiero darles las felicidades y la enhorabuena a mis compañeras, que hacen un trabajazo tanto en el Negrín como en el Insular. También tenemos la sede en Tenerife, tenemos una casa de hogar. O sea, la fundación ocupa mucha parte del espectro de lo que es el tema del cáncer, ¿no? Y claro, la entrada esta simbólica realmente pues se vuelca en poder seguir haciendo eventos como este. Un evento del que ha sido padrino Óscar durante 3 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y en unos días vamos a tener la tercera edición. Tus compañeros, jugadores de otros equipos, ¿qué te dicen al formar parte de esta iniciativa tan bonita? Bueno, cada año se van sumando más, cada año ya tenemos lista de jugadores que se quieren participar, y ya vamos peleando a ver quién consigue las equipaciones, porque tenemos ciertas equipaciones donde no puede entrar mucha gente, y todavía tenemos alguna que otra sorpresa que vendrá a jugar, y no quiero desvelar mucho, pero lo que está claro es que, bueno, aunque suene raro decirlo, me lo paso pipa, ¿no? Parece que
que es contradictorio la leucemia con pasarlo bien, ¿no? Yo creo que al revés, yo creo que es interesante, pues sabiendo cómo es el camino de duro, que tengan un día divertido donde, bueno, los humoristas se lo pasan increíble, los que no saben jugar lo pasan mejor que lo saben jugar, el que mete un mate y lo falla, el que falla un triple y mete el paquete, o sea, al final en todo momento es súper guay y se nota, ¿no? Yo creo que se respira algo especial y yo creo que con eso es con lo que me quedo. Por lo que podemos decir que hay lista de espera de participantes a este evento tan importante que se va a celebrar, si no me equivoco, el 29 de junio, si no me equivoco. Sí, el 29 de junio a las 11 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Como te comentaba antes, se puede comprar la taquilla, o sea, la entrada en mastaquilla.com o en la misma taquilla del Gran Canaria Arena, en la puerta, 2 horas antes, desde las 9, habrán personas ya vendiendo las entradas también porque hay mucha gente que prefiere comprarlas en persona. Casi todos mis amigos, mi familia, todos los quieren comprar en persona realmente porque les gusta ir allí, les gusta ese momento, ¿no? De estar impaciente por entrar y demás, pero sí, se puede decir que también hay lista de espera de jugadores a veces, porque es verdad que cada vez son más los jugadores que se nos quieren unir al proyecto, por lo cual estamos muy agradecidos, ¿no? De que la gente se vuelque con la iniciativa y que nos ayuden, claro. ¿Hay algún cupo límite de participantes, no tanto de jugadores, artistas, sino de visitantes? ¿Algún tope para que la Hay gente un se dé? aforo de Gran Canaria Arena, exacto. Nosotros este año hemos abogado por cerrar el tercer anillo del Gran Canaria Arena, porque, a ver, Gran Canaria Arena tiene 15.000 personas de capacidad, me refiero. 15.000 no, ojalá, ¿no? Pero no creo que vayamos a llegar este año, entonces hemos querido cerrar el tercer anillo y nos hemos quedado con el primer anillo y el segundo, que si no me equivoco en total son unas 6.000 plazas más o menos. Y bueno, y nosotros confiamos porque tenemos un evento antes del de Solidarios con Altura que también va a ir muchísima gente y solo con eso, más la gente que vaya a Solidarios con Altura, yo creo que mínimo vamos a llegar a 3.000 y algo, o sea que... Y seguramente la gente que esté viendo ahora esta entrevista, que tienen unos 3 o 4 días para poder animarse a comprar esa entrada, o mismo, como decías, ir ese mismo 29 de junio, acercarse al Granca y poder coger esa entrada y participar en este evento tan bonito y tan solidario, en el que se ve la emoción con la que nos lo describen. Y quería un poco ir al inicio de esta iniciativa, a esa fundación de Alejandro da Silva. Óscar, ¿cómo te metiste en este mundo? ¿Cómo descubriste esta fundación? Bueno, yo no sé mucho porque la realidad es que yo simplemente he dicho sí a todo, ¿no? A mí, viendo cuando hay buenas personas, cuando hay buen proyecto y cuando hay buena causa, simplemente digo sí. Rodrigo nos podrá explicar mucho más, pero sí que quiero recalcar que lo que dices, ¿no? Del aforo de la gente, tenemos un lema muy bonito, donde sí que me gustaría decirlo, que es ahora, cada año sacamos una frase y este año es el de si jugamos juntos, ganamos todos, ¿no? Sí. Entonces a mí me moló mucho esa frase, entonces, oye, si entre todos juntos podemos ayudarnos, un granito de arena hace una montaña. Entonces, bueno, es lo que yo he hecho con la Asociación Alejandro da Silva, con lo que me preguntas. Él te podrá contar mucho más, pero lo que yo sí sé es que es por una buena causa, donde personalmente ni yo ni nadie saca dinero y vamos a lo que realmente importa, que es luchar contra la enfermedad. Por lo tanto, en eso estoy dispuesto y apoyo al 100%. Por lo que podemos decir que la Fundación hace una labor increíble de formación, de participación y de intentar buscar a más participantes, como es el caso de Óscar. Rodrigo, ¿desde cuándo se crea esta fundación? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Y cuáles son las expectativas a un futuro con esta fundación? La fundación nace en 1989 tras el fallecimiento de Alejandro da Silva, que es el hijo de doña Ana Villavicencio y don Manuel da Silva, que son los fundadores. Y ellos como padres tenían la necesidad de hacer actividades y hacer cosas en el materno porque ellos cuentan que pasaban largas horas en el materno y en ese momento no había animación, no había nada. Y ellos, como tenían muchos contactos y también eran personas muy dinámicas, pues empezaron que se llevar payasos, que sí, a conseguir a lo mejor mobiliario, etcétera. Entonces, como para proveer un poco más esa planta de oncología, ¿no? Del materno hospital infantil. Y al final, pues lo que han conseguido con todos estos años ha sido como dejar el legado para que todos los que podamos venir después
pues podamos seguir contribuyendo con el objetivo general, que es contribuir a la mejora de calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Tanto es así que empezó en el materno, pero como te comentaba antes, nos hemos expandido y estamos en el Negrín, estamos en el Insular, tenemos una casa de hogar, estamos en Tenerife, atendemos a las familias que vienen también de otras islas y sobre todo una de las cosas que me gustaría recalcar es el tema de la donación de médula ósea, porque estos días ha habido como mucho ruido con el tema de la médula ósea, de que estamos constantemente buscando donantes y es cierto que siempre se necesita gente entre 18 y 40 años para que donen médula ósea, pero lo importante es que la gente cuando va a donar médula ósea tiene que tener en cuenta que es un compromiso que adquieres y si te llaman tienes que ir realmente a donar. Yo entiendo que haya mucha desinformación por parte de los medios o cualquier cosa, pero realmente hay que concienciar de que la persona que quiera donar médula ósea, cuando la llamen tiene que ir realmente a donarla. Porque ha habido en algunos casos en los que a lo mejor han llamado a esa persona y hay personas que no han ido por el miedo, ¿no? Por el desconocimiento de me va a doler, es un proceso quirúrgico muy complicado y nada más allá de sacarte sangre realmente. Hay un método que está muy de moda ahora, que es el método aféresis, donde te extraen sangre como si fuese un análisis de sangre normal y corriente, pasa a una máquina, la máquina extrae tus células madre y la misma sangre te la devuelven a tu cuerpo. Entonces es un método es ambulatorio, de hecho, no requiere ni de ingreso ni de epidural, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que, claro, la gente tiene la idea de cómo era antiguamente, que si era una punción medular, que es verdad que a día de hoy existe también, pero teniendo el método aféresis, mucha gente opta por el método aféresis para donar. Entonces yo desde aquí insto a la población a que si quieren donar médula, me parece perfecto y todos los que quieren donar médula, que donen médula, pero que sepan que cuando llega el momento de ir a hacer el trasplante, hay que ir. Que no se quede en ese mensaje del principio de sí, yo quiero donar, pero el compromiso tiene que ser de verdad y siempre tener en cuenta que con esa donación, que como estás comentando es un proceso bastante fácil y que no tiene dolor alguno, que puedes salvar vidas, que puedes mejorarle las condiciones de vida a una persona, un niño, una niña, una persona mayor. Tener esa conciencia de que si te comprometes desde el principio, llegas hasta el final. Claro, correcto. Exacto. Y es una fundación que, por lo que tengo entendido, la Fundación Alejandro da Silva, que asiste a 700 pacientes oncohematológicos. Sí, correcto. El año pasado con todo el tema que hicimos durante todo el año ¿no? Como una memoria final de todas las personas que asistimos entre todos los departamentos, pues sí, estábamos cerca de los 700 pacientes. Ojalá fuesen menos, ¿no? Lógicamente, porque quiere decir que el número va aumentando, pero también es cierto que también hay que decir en favor, ¿no? de la ciencia, de que hace poco tuve una conversación con un hematólogo y me dijo que en 30 años, sobre todo lo que es la leucemia infantil, la tasa de supervivencia ha subido mucho. En 30 años, del 57% que había de supervivencia, ha subido al 87% casi, en 30 años. Es muy grande, entonces hay que confiar en los avances científicos y hay que confiar en la ciencia y que nosotros como fundación estamos ahí para simplemente apoyar a las familias en todo lo que necesiten. Y bueno, y que yo espero que este número de pacientes pues cada vez vaya menos, que la tasa de supervivencia cada vez vaya más y bueno, y poder erradicar en algún momento, ¿no? de manera definitiva esta enfermedad, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, Óscar, por este ratito en el que hemos descubierto un poco la donación de médula ósea, desmintiendo esos mitos que teníamos anteriormente, llamar a la donación, que es un proceso fácil, indoloro, que se puede hacer rápido, no necesita complicaciones médicas algunas, y agradecerles también por la labor que hacen en Solidarios con Altura, que en breves días vamos a disfrutar de ese evento tan bonito y tan solidario. Y lo último, ya quería dejarles unos minutitos a los dos para que lancen un mensaje a los espectadores para que se animen ese 29 de junio a participar en este evento tan bonito. Sí, yo darles las gracias a ustedes por darnos altavoz para este evento de Solidarios con Altura, que con cada año con más altura. Cada año somos más, cada año nos ilusiona más, cada año creo que ayudamos más y por qué no, que vengan a disfrutar, porque cuando vean el ambiente ese especial que digo, se van a animar a que al siguiente año esos solidarios tengan más centímetros. Yo lo único que quiero decir es que si jugamos juntos ganamos todo. Y ese es el tema con el que nos tenemos que quedar, la frase con la que nos tenemos que quedar y
y que al final todos aportando nuestro granito de arena conseguiremos que este mundo sea un poquito mejor, ¿no? Así que de eso trata de realmente Solidarios con Altura. Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias y felicidades por el gran trabajo que hacen. Y nosotros vamos a seguir con más invitados sociales, especiales, en este programa de Conexión Gran Canaria. Hay partidos que no se ganan con puntos. Se ganan con sonrisas, con abrazos y con ilusión. En esta cancha cada canasta es un gesto de amor. Y cada aplauso una victoria por la vida. Solidarios con Altura. Si jugamos juntos, ganamos todo. Yo creo que tiene autismo. No, que yo la he visto hablar y los autistas no hablan. Pero es que hace todos los días lo mismo. Oye, ¿y será una genia de las matemáticas? Si crees que nos conoces, es que todavía no nos conoces. Algunas personas autistas somos muy sensibles a los estímulos y los cambios de rutina y otras no. Algunas tenemos dificultad para interactuar y otras no tanto. Y la forma en la que nos comunicamos puede ser muy diversa. El autismo se presenta de infinitas formas. Conócenos y apóyanos. Seguimos aquí en Conexión Gran Canaria contando y descubriendo algunas de las iniciativas bonitas que crean las personas de esta isla y las personas que viven diferentes experiencias y que sacan lo positivo. Por eso tenemos el placer de tener aquí en nuestro plato de la isla de Gran Canaria a María Isabel Nievas, una mamá y escritora de David, un niño con autismo. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Presentando con éxito este proyecto Entre Dos Mundos, conviviendo con el autismo. ¿Nos puedes comentar un poco cómo inició este proyecto? Pues yo tengo un niño con autismo que ahora tiene 2 añitos y la verdad es que ahora hemos avanzado un poquito más en conocimiento, pero es verdad que hace 10 años era un mundo muy desconocido. Entonces me vi muy saturada con el tema y con muy poca información. Empecé a escribir cuando David tenía 2 años y medio una página de Facebook y contaba cómo era mi día a día, las barreras que nos puso el colegio en la integración. Y se viralizó. Entonces a mí ya de siempre me ha gustado escribir, desde siempre, desde pequeñita. Y me volqué mucho en eso y me gustaba escribir sobre el tema y me vi como muy respaldada. Es verdad que lo dejé aparcado cuando David empezó con la estimulación temprana y ahora que ya digamos que está como un poco todo en calma, creía que era necesario escribir un libro para que la gente no solo entendiera el autismo, se hiciera visible, sino que aparte entendieran un poco el otro lado de los padres que sufrimos el trastorno o tenemos algún niño con discapacidad, el cómo nos podemos sentir, que es muy difícil de explicarlo así con palabras. 100 páginas, si no me equivoco, que recogen historias, vivencias, aprendizajes de una familia que tiene a un miembro de esa familia con un trastorno autista, y es una manera muy interesante y muy bonita de conocer cómo se vive esta condición y cuáles son las trabas que se puede encontrar en el día a día, porque desde el desconocimiento algunas personas pueden actuar de una forma no tan correcta. Sí. ¿Qué es lo que te has encontrado y con esas experiencias has transmitido en este libro? Bueno, ahí lo relato todo porque la verdad es que el libro es, digamos que la biografía de nuestra historia abierta en canal, y relato desde las primeras barreras que cuando te dan el diagnóstico yo ya tengo una hija mayor,
Entonces es verdad que a la hora de la educación, de cualquier cosa, no tiene ninguna barrera, lo tiene todo súper fácil. Cuando se te presenta este trastorno, tú piensas que lo va a tener más fácil por el problema que se ha presentado y te das cuenta que no. Empiezan las primeras barreras en el colegio. Seguimos con la sociedad, los parques, los supermercados, el día a día, hasta incluso con la familia. Es una lucha continua. Este tipo de discapacidad, de trastornos, es más difícil porque es invisible y entonces las personas no se dan cuenta de primera. ¿Con qué trabas te has encontrado o cómo has podido llevar a cabo este tipo de situaciones? Bueno, pues trabas, te puedo decir una anécdota que está contada en el libro. David no podía entrar en los supermercados porque el megáfono de cuando avisaban a una cajera o algún tipo de información tiene hipersensibilidad auditiva y le producía muchísima ansiedad. Entonces es verdad que todos esos temas hay que irselos trabajando. Le hicimos una terapia en el mismo supermercado, pedimos los permisos y pedimos que se pusiera el megáfono. Y bueno, pues el niño le dio la crisis, pero claro, hay que afrontarla. Entonces la terapeuta tuvo que manipularlo, poner el suelo y nos llamaron a la policía. ¿En serio? Entonces, sin nadie preguntar, sin ofrecer ayuda, nos llamaron a la policía y cosas así. La verdad que el desconocimiento puede ser muy peligroso y cambiar totalmente una situación como la que nos estabas comentando ahora. Totalmente. Y por eso es tan importante este tipo de proyectos en los que se visibiliza esa parte y aprendizaje que es necesario en esta sociedad. Y María, yo quería visibilizar un poco ese trabajo que has hecho con este libro Entre dos mundos, conviviendo con el autismo, y en el que no solo das voz a este trastorno, sino a la familia, a esas dificultades que tienen y a ese déficit de atención, a esa salud mental que hay que cuidar. Sí, porque es verdad que una vez que te dan el diagnóstico, sobre todo en general, ¿no? Los padres también, pero sobre todo las madres somos las que más nos volcamos. No digo que tampoco haya padres que también los padres se vuelcan, ¿no? Pero la mayoría pues somos las madres las que nos volcamos más y nos olvidamos de nosotras mismas, que es lo que quiero reflejar un poco en mis redes sociales, ahora que, como te comentaba, que ya está todo en calma. Que nadie cuida al cuidador, o sea, somos cuidadoras 24 horas al día durante 365 días y nadie nos cuida. Entonces tenemos que sacar ahí de donde no hay fuerza y cuidarnos a nosotras mismas. Entonces intentar llevar una vida normal, no olvidarnos que somos mujeres, que somos personas, que tenemos vida, que podemos tener ocio, viajar, ir al gimnasio. Eso es lo que reflejo también un poco en mis redes sociales. Y aparte de ese cuidado que nosotras mismas nos imponemos, las madres se suelen imponer, esas familias que se suelen imponer y se olvidan del resto de su vida, también te encuentras con esas trabas que te ponen desde las administraciones. Si mal no tengo entendido, David tuvo dificultades a la hora en los centros educativos para la integración. Sí. Aunque ahora dicen que hay una ley nueva que como que un poco obliga a integrarlo, pero está un poco disfrazada, porque si tú llegas allí, en mi caso no fue así, porque en mi caso esa ley todavía no estaba. Yo llegué y automáticamente me ofrecieron el aula en clave, no me dieron otra opción, entonces tuve que pelear bastante. Estuvo el niño 6 meses sin colegio hasta que conseguí que estuviese en un aula ordinaria integrado. Entonces la primera opción es la puerta de atrás, aula en clave, y si puede en centro específico, mejor. Y ahora dicen que hay una ley que los incluyen, que está como derecho, pero está un poco disfrazada porque tú llegas allí con un diagnóstico, pensando que tu niño es súper frágil, que no va a poder, que no quieres que nadie le haga daño porque es vulnerable, y claro, ellos mismos ya te invitan a que la mejor opción sea el aula en clave. Lo más fácil. Entonces tú, que estás entre el diagnóstico, desbordar un día, pues firma y lo meten en el aula en clave. Entonces no le estás dando la oportunidad de estar integrado.
desarrollarse al final, porque en esa vulnerabilidad, si no le damos esos recursos para que pueda desarrollarse como persona, para que pueda llevar a cabo una situación habitual en su día a día, al final le estamos poniendo más trabas en su camino. Los primeros años de vida son primordiales porque ellos aprenden por imitación. Entonces es primordial que los niños estén integrados el máximo tiempo posible, porque ellos van a imitar a sus compañeros y van a copiar a sus compañeros. Si tú los metes en un aula en clave desde los 3 años, no van a imitar conductas normales, van a imitar conductas pues que no son los neurotípicas, entonces no van a avanzar, van a retroceder y nunca van a salir de ahí. Y encima, si le sumamos la situación de vulnerabilidad, que algunas personas se aprovechan y hacen bullying, acoso escolar, la verdad que es una situación que no sé cómo pueden llevar, cómo pueden salir de eso y poder llevar un día a día de manera normal. Es una situación complicada. Yo en mi caso, por ejemplo, David ha estado integrado hasta quinto, hasta 1 año y medio en aula en clave. Ahora ya nos estábamos planteando el tema de instituto. Sinceramente, no, por lo que estamos hablando, no lo veo, porque la integración real no existe, no solo por parte de las instituciones, que no hay recursos ninguno, 0, sino por parte de la sociedad también. Entonces, yo no voy a meter a mi hijo en un instituto, en un aula en clave, en el que va a estar ahí hasta los 21 entretenido. Entonces, mi opción creo que ha sido la más correcta y la más acertada, ha sido meterlo ahora mismo, que tiene 12, en un centro específico. Al final estas decisiones no tendríamos que tener que tomarlas porque no es culpa de una persona tener trastorno del espectro autista. Además, sabiendo que tiene esas trabas, deberíamos ser más empáticos, tener más integración. Este tipo de libros, la verdad, que beneficiaría en ese sistema educativo que tenemos para crear esa empatía en los más pequeños, que es desde donde más se aprende. A mí me gustaría poder llegar a los colegios, a los institutos, presentarlo, que se lo lean. Es muy ligero de leer, no es muy pesado. Aparte tiene mucho trabajo de David a lo largo de la guardería, del colegio, y cambia mucho la percepción del autismo y de la discapacidad, porque hay muchas personas que lo han leído y ya me han dicho que tienen otro concepto distinto y que todo el mundo debería de leer este tipo de libros para que la mente se le abra un poquito y entiendan un poco más y la empatía se aumente, tener ese punto de vista que al final desde el desconocimiento no tenemos, y con recursos como este la verdad que nos beneficia bastante como sociedad y como desarrollo de personas. Y María, también quería comentar que hemos estado viendo tus redes sociales, que es donde principalmente expones este tipo de proyectos, y la verdad que está teniendo un éxito impresionante. Sí, la verdad es que sí, no me lo esperaba. La verdad es que fue el mismo día de la presentación, fue brutal, porque llenamos, se completó el aforo, hubo gente que no pudo entrar, se llevaron muchísimos ejemplares. Luego empecé a recibir muchísimos mensajes de profesionales, de gente que no lo conocía, de padres afectados. Ha sido un proyecto súper bonito y súper gratificante, que no pensaba que iba a tener esta envergadura. Entre dos mundos conviviendo con el autismo, podremos verlo próximamente en varias presentaciones en la isla de Gran Canaria. Sí, acabo de hacer una precisamente en mi pueblo, que he estado allí unos días por la graduación de mi hija, y ahora tenemos prevista una jornada en la Universidad de Verano de Maspalomas, el día 4 de julio. La inscripción es gratuita, voy como ponente con una especialista también, una psicóloga especialista en autismo, Cintia Santana, y tenemos varias presentaciones por el Ayuntamiento de Maspalomas, a la espera de también el Ayuntamiento de Mogán, que quiere participar, y hay varias presentaciones pendientes. La verdad que se agradece esa colaboración que vemos en estos momentos con administraciones, instituciones, para dar voz y dar visibilidad a este tipo de proyectos como es Entre Dos Mundos,
que yo me comprometo, porque no he tenido tiempo para leérmelo, pero desde que acabemos esta entrevista, esta noche me lo pongo y me lo leo, porque siendo 100 páginas y viendo todo ese material gráfico que tenemos, la verdad que tengo unas ganas impresionantes de leerlo. Te va a gustar mucho. Y muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos y por realizar trabajos tan importantes como este, no solo en tu caso, sino para muchas personas que se sientan identificadas, para que puedan saber qué recursos puedan tener a la hora de un diagnóstico en los primeros meses, y la verdad que es un trabajo bastante importante. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista y espero que te guste, espero tu reseña. Seguramente. Espero tu reseña. Seré una más de las que te escribe en redes sociales para agradecerte este trabajo y seguramente me va a encantar. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Marta, por tenerte aquí en Conexión Gran Canaria, y nosotros vamos a seguir conociendo más historias con los invitados que tendremos a lo largo de este programa. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla, pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico, autismo, llamémoslo por su nombre. Después de este ratito tan interesante con María Isabel Nievas, en la que hemos podido descubrir ese proyecto tan bonito entre 2 mundos conviviendo con el autismo, también les hemos querido adentrar en un mundo que se está viviendo con complicaciones en nuestro archipiélago. Pero primero quería darles contexto. Este simple hecho de beber agua, como han visto ahora, no he tenido ninguna dificultad, pero para una persona que padece de la patología disfagia podría ser una complicación, y para eso hemos invitado a Lara Santana, vocal del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, que nos va a explicar un poco la importancia de su labor y esas complicaciones que puede tener una persona que necesite del tratamiento de un profesional de del logopeda. Muchísimas gracias, Mariam. Pues sí, algo tan sencillo como estabas comentando, como puede ser tomarnos un vaso de agua, cualquier tipo de alimento, sea líquido o sólido. Hay personas que sufren la disfagia, y es un trastorno en el cual las personas tienen una dificultad tanto para procesar a nivel oral como para tragar el bolo alimenticio. Esto puede ser tanto porque haya un fallo en la parte tanto de la seguridad, como también puede ser en... Perdón, se me fue no te preocupes. la palabra. Simplemente podemos tener un fallo en la seguridad y también en la eficacia, es decir, que tenemos que tener en cuenta que tanto el procesamiento del bolo alimenticio se haga correctamente para posteriormente deglutirlo, pero sobre todo es el hecho de que haya seguridad, es decir, que el bolo alimenticio vaya hacia el estómago y no hacia el pulmón, porque en muchas ocasiones la disfagia genera una de las grandes
efectos, no es un efecto secundario, sino es una complicación que se da en muchos casos generando aspiraciones, y esas broncoaspiraciones pueden degenerar en una neumonía, y eso va a tener un cuadro clínico más complicado de gestionar. Por lo que el simple hecho de beber, que necesitamos hidratarnos a diario, cada momento comer para tener una vida normal y corriente, podría ser una complicación para personas que padecen de esta patología, como bien comentábamos. Y es que te he querido tener hoy en el programa de Conexión Gran Canaria porque Canarias tiene una escasez de profesionales en este sector, en esta parte de la sanidad, y quería saber un poco cómo lo están viviendo ustedes desde el Colegio Profesional de Logopedas en Canarias. En los últimos años, desde el Colegio Profesional hemos intentado reunirnos con las diferentes instituciones encargadas de esta atención, ya que en sanidad, que es concretamente nuestra casa como profesionales sanitarios, actualmente tenemos, a finales del año 2024, el Servicio Canario de Salud reconocía que tenía aproximadamente entre unos 40 a 45 logopedas para toda la población de Canarias, que son unos 2.200.000 habitantes. Eso nos saca un ratio por cada 10.000 habitantes de 0,19 logopedas por 10.000 habitantes. Es decir, en la atención sanitaria pública ahora mismo somos muy pocos profesionales, y tenemos que entender que la logopedia no es una cuestión ni de niños ni de adultos, es una disciplina que puede ayudar en la calidad de vida y en la autonomía desde el propio nacimiento hasta los últimos años de vida, porque el logopeda es un profesional especializado tanto en los trastornos de la comunicación, habla, lenguaje, voz, funciones orales no verbales, como estábamos hablando, como el acto de tragar, y estas dificultades pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Como te comentaba, es cierto que en sanidad es como nuestra casa, donde reivindicamos y nos gustaría estar más presentes, pero también hay otras áreas, como podría ser bienestar social, que se encarga tanto de los menores, de las personas con discapacidad, de nuestros mayores, en el que también estamos intentando trabajar junto con ellos, ya que actualmente la figura del logopeda no se reconoce dentro de la ley de dependencia. No estamos en el equipo de valoración para ver qué necesidades puede tener o no esa persona que va a recibir ese certificado de discapacidad y esas ayudas que va a necesitar debido a su grado de dependencia, o incluso en los centros sociosanitarios o centros de mayores, porque hay una población que ya simplemente por sus características de edad van a tener un deterioro que puede conllevar a problemas tanto en su comunicación como en la alimentación. Y a fin de cuentas estas dos áreas a las que estamos hablando, tanto comunicación como alimentación, son vitales, son parte de nuestra calidad de vida y de nuestra autonomía. Y un poco también por nombrar otra área donde nos gustaría tener una colaboración real sería en educación, ya que actualmente en Canarias no existen los logopedas dentro de educación. Actualmente quienes están son otros profesionales, como la figura del maestro de audición y lenguaje o el de pedagogía terapéutica, que hacen un trabajo indispensable en el acompañamiento de estos menores y en todas las adaptaciones necesarias que requieren para poder adquirir el currículo educativo. Sin embargo, cuando aparecen estas dificultades es necesaria una rehabilitación, y para eso tiene que estar presente un profesional clínico sanitario. Un trabajo conjunto que al final, si solo tenemos una parte, al final esa terapia no va a tener los mismos resultados que si se hace bien y colaborando con las dos partes necesarias. Comentabas varios sectores de nuestra población, sobre todo ya de por sí no tener profesionales de la logopedia suficientes para la sociedad en general es un problema, y más si hablamos de personas vulnerables como pueden ser nuestros mayores, los niños o personas con discapacidad. ¿Cómo podría afectar esto o cómo está afectando en estos momentos esta situación? Actualmente para el colegio profesional una de las dificultades que nosotros estamos detectando es que ya no es solo el problema de que no estemos en las entidades públicas que deberían contar con este profesional sanitario, es que el resto de profesionales que están en estas áreas no dan conocimiento a la población de que existe este profesional. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro colegio profesional la gran mayoría de los profesionales trabajan en el ámbito privado,
como en el resto de las disciplinas. Es decir, que cuando nosotros no contamos con el logopeda en el área pública, si una persona es informada de que quizás necesitaría ese tratamiento, si se lo puede permitir, puede buscar eso, aunque sea en un centro privado o en otro lugar. No tendría que depender única y exclusivamente de la pública. Entonces también para nosotros es muy importante y por eso estamos empezando a realizar una serie de campañas de sensibilización para que la población y el resto de profesionales conozca qué es un logopeda, qué hace y a quiénes puede ayudar. Aprovechando estos momentos, me gustaría que explicases un poco qué es un logopeda. Un logopeda es un profesional sanitario que se dedica a la detección, prevención, al diagnóstico y al tratamiento, e incluso también a la investigación de los trastornos de la comunicación, del habla, de la voz, del lenguaje, la audición y trastornos orales no verbales. Entre estos últimos se incluyen los que son las dificultades de la succión, que pueden darse desde el momento del nacimiento, las dificultades del procesamiento masticatorio para poder formar ese bolo alimenticio que posteriormente tenemos que tragar, así como la respiración, que sea una respiración nasal, no oral, para poder acompañar al desarrollo craneoencefálico de la persona. Ahora mismo nosotros estamos abarcando, debido a nuestras competencias y a nuestra formación, como decía, trastornos que se dan desde la infancia, que podrían ser trastornos del neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje, algunos trastornos que son exclusivos de ciertas áreas como podría ser el habla o el lenguaje, pero también trabajamos, como decíamos, con la voz. Profesionales como por ejemplo tú, podría a lo mejor debido a un abuso de su voz tener dificultades, o un cantante. Ahí tenemos, o incluso los profesores, que por ejemplo es un profesional que constantemente necesita utilizar su voz como herramienta. Podemos incluso ayudar a personas que padecen un trastorno craneoencefálico, un daño cerebral, porque en muchas ocasiones uno de los efectos secundarios, o más que de los efectos secundarios, de los daños que se dan en ese episodio, es la pérdida de la capacidad comunicativa. Puede ser tanto de la comprensión, de la expresión, o ambas. Y eso y al fin y al cabo la comunicación es necesaria para poder relacionarnos en nuestro día a día. Además, hay otra área que también suele ser poco conocida, y son los pacientes oncológicos de cabeza y cuello, ya que cualquier patología oncológica que se produzca desde la boca hasta la laringe va a afectar tanto en la capacidad comunicativa como en la deglutoria. Por lo tanto, cuando se dan estas alteraciones, somos nosotros los logopedas quienes rehabilitamos la capacidad funcional y motriz para que puedan realizar esas acciones. La verdad que con la explicación que nos has dado, el logopeda es una profesión súper necesaria en nuestro día a día, y también en algunas enfermedades que no directamente tienen que ver con el habla o las cuerdas vocales, sino que a raíz de esa enfermedad puede perjudicar a ese recurso que tenemos de la comunicación. Viendo todo esto, también ustedes desde el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias denuncian esa modificación de la ley en Canarias que se contrapone con la estatal, para evitar un poco ese intrusismo laboral que podría haber, como comentabas, que no es tanto un intrusismo laboral, pero es una deficiencia del tratamiento o la terapia completa en los centros educativos. Una labor muy importante que es súper necesaria, y nos encontramos con este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que piden ustedes? Nosotros como colegio profesional lo que solicitamos es que la ley de creación del Colegio de Logopedas de Canarias sea modificada, ya que en su redacción estipula que la colegiación debería ser voluntaria. Esto contradice la ley estatal de ordenación de profesiones sanitarias, en la que establece que todo profesional sanitario debe estar colegiado, porque es una herramienta que le permite al Estado y a las instituciones controlar que el profesional que está ejerciendo esa labor cuenta con todas las garantías: la formación, un seguro de responsabilidad civil o una autorización del Servicio Canario de Salud, porque como profesional sanitario, a cualquier centro en el que acudamos, tienen que tener una acreditación sanitaria, porque es un profesional sanitario, y con ello, y a la vez que un seguro de responsabilidad civil. Con ello lo que queremos decir es que la actividad de un logopeda es muy importante. Estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de que una mala atención es como no recibir una atención adecuada,
generando de que el avance o la capacidad de tanto mantenerse como de mejorar pueda ser disminuida. Y como bien comentabas, es una de las herramientas que tienen las instituciones como los colegios profesionales para controlar el intrusismo, porque hay profesionales que hacen algunos cursos o algunas formaciones con las que consideran que tienen las capacidades o las habilidades para poder realizar esa labor. Sin embargo, como el resto de profesionales sanitarios, tenemos un código deontológico, tenemos una serie de normativas que debemos cumplir, y por eso nos gustaría que en Canarias que fuésemos una más de esas comunidades autónomas que la tuviésemos, porque actualmente de todas las comunidades autónomas de España, solo 6 tienen la colegiación no obligatoria, y entre ellos estamos en Canarias. Y por eso es por lo que nos gustaría, porque no queremos que haya tampoco una discriminación respecto al resto de profesionales dentro de nuestro país. Además de estas complicaciones que se encuentran desde el ámbito laboral, también tenemos esa falta de presencia o de información que se encuentra en la sociedad, como bien comentabas hace unos instantes, de si no me dan acceso a un servicio, a un tratamiento de un logopeda para poder solucionar mi problema, no tengo información tampoco para saber si puedo acudir a un centro privado para poder solventar ese problema. Exactamente. En muchas ocasiones cuando acudimos a una consulta médica, nuestros médicos nos orientan sobre qué es lo que estamos padeciendo, qué posibilidades terapéuticas tenemos, y hay algunas posibilidades que se pueden cubrir mediante, como hablábamos antes, mediante la atención del sistema público, pero a lo mejor hay ocasiones en las que las listas de espera actualmente en algunas de las islas están llegando casi a los 2 años. Este tiempo en muchas ocasiones es vital, sobre todo en pacientes adultos de daño neurológico. Está demostrado que hay una ventana crítica de 1 año para la atención. Si esta persona, por tener que esperar, porque le han dicho sí, te ponemos en lista de espera, te llamaremos para la rehabilitación, pero no se le explica esta parte. Quizás esta persona podría, si está bien orientada y se le dice de que necesita lo antes posible una atención logopédica para poder recuperar las funciones, podría buscar esta solución en un centro privado, y ya posteriormente podrá decidir continuar en este centro o valorar si lo llaman de la sanidad pública. Pero para nosotros lo más importante es que al fin y al cabo el ciudadano reciba la atención en el momento en que lo necesita, para evitar que se cronifiquen o que lleguemos a un punto en que la capacidad de mejora o evolución sea mínima. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este tipo de, por ejemplo, las listas de espera en un paciente, en un niño, en una persona mayor o en una persona que tiene algún tipo de discapacidad? En función de la patología vamos a tener posibles dificultades. Cuando estamos hablando de menores, tenemos que tener claro que en la infancia es el primer momento de desarrollo vital de los niños en el que empezamos a desarrollar nuestra relación con el entorno. Nuestra relación con el entorno no solamente es física. Una de las partes que nos hace diferentes al ser humano es la comunicación. Si yo no puedo comunicarme efectivamente tanto con mi familia, con mis iguales, ni como con cualquier otra persona de mi entorno, esto puede generar dificultades tanto en el autoconcepto de ese menor, puede ser tanto en el tipo de relaciones que va a establecer, así como si retrasamos mucho esa atención, estas dificultades comunicativas que puedan ser de habla o lenguaje van a afectar directamente también a su capacidad de desarrollo académico, porque el lenguaje, la comunicación es vehicular. Cuando hablamos de pacientes que tengan un problema de voz, podemos tener en cuenta que hay algunas patologías, algún tipo de lesión de cuerda vocal que si no son atendidas a tiempo se van a cronificar o pueden llegar a necesitar una cirugía, cuando quizás con una atención temprana se puede reducir esa dificultad e intentar prevenir esa cirugía. Cuando hablamos también de paciente neurológico, un poquito ya antes lo comenté, y pasaría lo mismo con un paciente oncológico, ya que se ven afectadas directamente sus capacidades tanto de comunicarse como de alimentarse. Son dos funciones que están muy relacionadas con la autonomía y la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, tenemos que entender que al fin y al cabo esto lo que va generando es un aislamiento en la persona, unas dificultades para poder superar su vida en el día a día. Entonces,
al fin y al cabo, mientras antes sea la atención, siempre el pronóstico va a ser mucho mejor, porque vamos a conseguir que las mejoras lleguen lo antes posible. La verdad que es una situación bastante crítica y más con el nivel de población que tenemos en las 8 islas. Y quería preguntarte, ¿desde el colegio se han planteado algún tipo de concentración, algún tipo de acción ante esta situación tan compleja? Actualmente, desde el Colegio Profesional, como institución oficial, lo que estamos haciendo es solicitar reunión con todas las administraciones. Estamos intentando tener la máxima relación posible con ellos para establecer una relación de colaboración, porque consideramos que es lo importante entre diferentes órganos que tengan una representación y no estamos queremos hacer las cosas, mejor dicho, de una forma correcta, de una forma oficial, mediante el diálogo. Por eso es en lo que estamos intentando movernos. Del mismo modo, como hay algunas de estas reuniones que no están siendo tan fructíferas como nos gustaría, también nos hemos comenzado a mover dentro de los diferentes ayuntamientos de las Islas Canarias para ir presentando diferentes mociones para solicitar el apoyo de cada uno de estos municipios en las medidas que necesitamos, porque al fin de cuentas es el ciudadano, es el canario quien necesita que todos los servicios que se le pueden prestar los consiga recibir, porque lo que estamos buscando es velar por su calidad y su seguridad. Muchísimas gracias, Lara, por esta labor que hacen, tanto formativa como esas terapias y tratamientos que realizan día a día, y por esta lucha que es necesaria ante una situación que de verdad no tendríamos que estar pasando, porque al final son derechos y tenemos que tenerlos. Alimentarnos o comunicarnos es un derecho vital, es una cosa que debemos hacer todos los días, y si nos encontramos con este tipo de trabas, pues nos pueden complicar aún más esta situación o agravar ese tipo de problemáticas que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias, Mariam, por darnos este espacio. Pues como han escuchado, el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias está en una lucha constante para que se reconozcan estos valores a la ciudadanía canaria, para que se dé valor a estos derechos, a esa dignificación de la profesión y para conseguir visibilizar la labor importante que hacen estos profesionales. Por eso desde aquí, desde Conexión Gran Canaria, vamos a estar al tanto con esas actualizaciones y vamos a intentar dar voz a esta profesión tan importante y tan necesaria en nuestra vida.